Hablemos ahora esta vez acerca de lo que vienen a ser los elementos indispensables para poder conocer un movimiento armónico simple. Bueno, detalles que son muy importantes para nosotros, por ejemplo. Acá, por ejemplo, hemos graficado al bloque sin el resorte como para que lo puedas ver mejor, ¿no? O sea, para una mejor visión. Pero tú ya sabes que un movimiento armónico simple consta de la unión de un bloque con un resorte. Eso sabes tú, ¿no? Ya bueno. Entonces, tal y como estamos observando nosotros acá en este caso, veremos nosotros de que acá tenemos la posición de equilibrio del cuerpo, o sea, donde no existe deformación en el cuerpo. Vamos a ver que el cuerpo en algún momento va a estar trasladándose de esta manera, ¿no? Como un movimiento oscilatorio y también periódico a la vez, tal y como lo habíamos dicho. Habíamos definido nosotros que en los extremos su velocidad era igual a Serapio, ¿no? O sea, acá y en este punto, ¿no? O sea, vale 0. Ahora, este cuerpo va a presentar tanto velocidad como aceleración. ¿Por qué, profesor? Porque como está cambiando su rapidez, entonces es obvio que tiene una aceleración. La aceleración, coincidentemente, siempre va a apuntar hacia la posición de equilibrio. O sea, iría de esta manera, ¿no? Tal y como estás observando ahí. Claro que sí. O sea, en este caso, en estos dos casos, por ejemplo, en cualquiera de los movimientos, si está en esta parte, la aceleración apunta hacia la izquierda. Y si está en esta parte, la aceleración apuntaría hacia la derecha. Muy bien. En la posición de equilibrio, ya sea de repente moviéndose a la derecha o hacia la izquierda, en dicha posición de equilibrio. Profesor, ¿por qué? ¿Cómo que derecha o izquierda? Es que lo que pasa es que como es de va y ve, hay un momento en el cual está yendo por allá y hay otro momento que está yendo por allá. O sea, en cualquiera de las dos direcciones o sentidos, la velocidad alcanzaría su máximo valor entonces en esta posición, tal y como lo puedes observar. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, ¿la velocidad es máxima en este punto? Claro que sí, va a ser máxima en ese punto. Muy bien, y recuerda también que la distancia desde la posición de equilibrio hasta que el bloque se detiene, a esas se le conocen como amplitudes, las cuales se representan con la letra A y van a ser representadas con signos de acuerdo, bueno, si está por la izquierda, negativo, y si está por la derecha, positivo. Eso es una simple convención que se hace, nada más. O sea, no es tampoco para que te lo tomes a pecho en este caso, pero ya tú estás observando cómo es el detalle de este problema, ¿no? De esta situación, ya sabes cómo se debe hacer. Bueno, vamos a ver algunos detalles que van a ser muy importantes para nosotros, para que tú puedas conocer de repente algo más del movimiento armónico simple. Y luego vamos a proceder a ver las ecuaciones y resolver unos cuantos ejercicios. Pero antes de ello, yo no puedo hacerte más sin definirte algunos conceptos previos o elementos del movimiento armónico simple. Por ejemplo, como lo que nosotros llamaremos al periodo. Profe, ¿qué cosa es el periodo? Bueno, el periodo, representado con la letra T mayúscula, representa el tiempo necesario para realizar una oscilación completa. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, o sea, el movimiento va a ir desde aquí hasta acá y regresa a la misma posición. Entonces, va y viene, va y viene. A eso le llamaremos oscilación completa. Muy bien, entonces diremos, el periodo, simplemente definido de esta manera, es el tiempo necesario para realizar
una, bueno, vamos a poner así, oscilación completa. Muy bien, entonces ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí en el gráfico, en ir y regresar se demoraría un tiempo, o sea, desde aquí va y regresa, se demora un tiempo al cual le llamaremos nosotros periodo. ¿Te das cuenta, sí o no? Ah, ya, profe. Entonces, si yo solamente mido el tiempo de aquí hasta acá nada más, profe, o sea, si yo quiero medir cuánto es el tiempo solamente en ir desde el punto cero hasta el punto cero, no posición de equilibrio, ojo, no posición de equilibrio, sino puntos en los cuales la velocidad se hace cero. Entonces, esto vendrá a la mitad del periodo. Ponemos periodo entre 2. ¿Te das cuenta? O sea, ir de aquí hasta acá nada más es la mitad del periodo. Ah, ya, perfecto. Recuerda que acá está la posición de equilibrio, por si acaso. Hay que tomar en cuenta este detalle que es muy importante para nosotros, ¿no? Claro que sí. Profesor, ¿en la posición de equilibrio hay deformación? No la hay, no hay deformación. Muy bien. Ahora, a partir de ello, vamos a ver que nosotros estamos contando los extremos. Te vuelvo a recalcar porque en los extremos la velocidad es Serapio Torres. Por si acaso. Y si yo cuento de la posición de equilibrio hasta que se detiene, o de la posición de equilibrio hasta que se detiene, ya sea por la derecha o por la izquierda, en estos casos también nosotros hablaremos de un tiempo y será lo mismo. O sea, date cuenta que el tiempo es simétrico y en cada uno de los detalles sería la cuarta parte del periodo. Ah, ya, mira, ¿te das cuenta, sí? Muy interesante esa parte. O sea, en cada una de las partes siempre se va a obtener la cuarta parte del periodo a partir de la posición de equilibrio. O sea, si a ti, por ejemplo, te da un periodo de 4 segundos, entonces un segundo se va a demorar el cuerpo desde la posición de equilibrio hasta que se detiene. ¿Te das cuenta? Eso es muy interesante. Eso es lo que estamos viendo acá bajo el concepto de periodo. Ahora vamos a definir también acerca de lo que es la frecuencia, también llamada frecuencia de oscilación. Entonces, ¿qué cosa es la frecuencia? Simplemente es el número de oscilaciones, ojo, el número de oscilaciones completas por cada unidad de tiempo. O sea, yo puedo definir entonces aquí a la frecuencia igual al número de oscilaciones, ojo, oscilaciones completas por cada intervalo de tiempo o por cada unidad de tiempo. Así es entonces como podemos definir nosotros, en este caso, a la frecuencia, tal y como la puedes observar ahí. Es muy importante tener ese detalle porque es el que nos va a hacer entender estos problemas, ¿no? La unidad con la cual vamos a trabajar, ojo, la unidad con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿cuál es? ¿Cuál es la unidad? Hertz, es el Hertz. Bueno, y su símbolo, la letra H mayúscula seguida de la Z minúscula. Hz sería la unidad de la frecuencia, tal y como la puedes observar ahí. Bueno, la frecuencia se puede obtener como la inversa del periodo, porque recuerda tú que así es como se obtenía también la frecuencia en el tema del movimiento circular, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Claro que sí. Muy bien, ahora vamos a definir nosotros lo que vendría a ser la elongación. ¿Qué cosa es la elongación? La elongación simplemente viene a ser
la deformación que sufre el resorte en el movimiento armónico simple. Diremos entonces, es la deformación que sufre el resorte obviamente en el movimiento armónico simple, ¿no? Ahora, este resorte, al ser deformado, puede ser por estiramiento o por compresión. Si es por estiramiento, la elongación es positiva, y si es por compresión, la elongación es negativa. O sea, va a indicar una posición. Puede tener dos signos entonces, ya sea positivo o ya sea negativo. Muy bien. Vamos a definir ahora lo que vendría a ser para nosotros la amplitud. Profe, ¿qué cosa es la amplitud? Bueno, la amplitud simplemente es la máxima elongación en el movimiento armónico simple. Claro, o sea, tú vas a decir X máximo es igual a la amplitud. Claro que sí. Muy bien, entonces la máxima deformación es la amplitud. A ver, profe, tú me dirás, no, profe, explíqueme un poquito más detallada esa parte, porque quiero comprenderla. Ya, mira, te lo voy a explicar más detalladamente. El cuerpo se deforma al resorte, ¿sí o no? Porque cuando esté en movimiento lo va a deformar, ya sea que lo estire o ya sea que lo comprima. Pero en cualquier momento donde se encuentre el bloque, va a estar estirando y comprimiendo el resorte, salvo en la posición de equilibrio. Entonces, en cualquiera de esos casos habrá una elongación. Pero en los puntos extremos donde ya no se pueda seguir estirando más o comprimiendo más, en esos puntos la elongación será máxima, o sea, hablaremos de la amplitud. ¿Te das cuenta? Porque aquí ya no sigue, pues, ¿no? Ya que la velocidad es cero. Ah, ya, muy bien. Pero yo te digo una pregunta, ¿cuánto valdría la elongación en la posición de equilibrio? Cero. ¿Por qué, profesor? Porque en la posición de equilibrio no hay deformación en el resorte. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, por favor, ¿ya? Vamos a bastante cuidado con esto. Muy bien. Y ahora por último, vamos a ver nosotros que el movimiento circular uniforme que se estudió en un capítulo, ¿no? Que hemos estudiado en un capítulo, proyectado a una línea horizontal, se reflejará como un movimiento armónico simple. O sea, por ejemplo, mira, el bloque avanza así, ¿sí o no? Así se está moviendo el movimiento circular uniforme, ¿sí o no? Entonces, ese movimiento circular te va a servir para poder definir. Mira, es lo mismo, ¿ve? Se mueve así y esto se mueve así. Regresa, este regresa. Este va por acá, este iría por allá, y este va por acá, este regresa. Donde el centro de la circunferencia es la posición, ojo, posición de equilibrio. ¿Te das cuenta? Recuerda que la posición de equilibrio, te lo recalco por última vez más, la posición de equilibrio es donde no existe deformación. Esa es la posición de equilibrio. Entonces, la posición de equilibrio vendría a ser esta de acá. Su velocidad tangencial, lógicamente, es la máxima posible. La aceleración sería perpendicular a, en este caso, la trayectoria. Entonces quiere decir que su aceleración sería Serapio Torres. ¿Te das cuenta? Acá la aceleración es puramente horizontal. Entonces quiere decir que su aceleración es máxima en este punto. Pero su velocidad es perpendicular
la trayectoria quiere decir que su velocidad es Serapio Torres. O sea, te das cuenta que en ambos casos, en esos casos, se está manifestando detalles que son muy importantes para nuestro cálculo, ¿no? Mira, a ver, mira, observa. La velocidad en este caso y la velocidad en este caso son perpendiculares a la trayectoria. Como son perpendiculares, en la proyección no existirían. ¿Te das cuenta, Sean? En cambio, en este punto la velocidad es puramente horizontal. Es por eso que la velocidad acá en este punto reflejaría un máximo valor. ¿Te das cuenta? Así como acá, mira, máximo valor, ya sea de ida o de vuelta, ya sea de ida o de vuelta, expresará un máximo valor. Muy bien, pero date cuenta que en cada caso siempre va a haber un cierto ángulo. Desde acá el ángulo era igual a Serapio Torres, pasa por acá, el ángulo es pi, y así sucesivamente. O sea, lo que nosotros vamos a ver que el ángulo de acá, desde 0 hasta acá, pi medios, y hasta acá el ángulo pi, ¿no? Estamos observando nosotros que va a determinar esto. Profe, pero ¿para qué usted me hace el movimiento circular con reflejación a lo que es el movimiento armónico simple? O sea, ¿para qué usted lo relaciona? Lo que pasa es que el movimiento circular uniforme, o este movimiento circular, me va a permitir determinar las ecuaciones del movimiento armónico simple. O sea, me va a dar el cálculo de ello. Entonces, por eso que para nosotros va a ser muy útil el que tú reflejes el movimiento circular en el movimiento armónico simple, porque da lo mismo, la proyección es lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, acá tú vas a ver que de acuerdo a la resolución de triángulos rectángulos hallarás funciones senos, funciones cosenos y todas ellas. Claro, y así es como nosotros vamos a poder tener todos los detalles, ¿no? O todos los problemas o demostraciones. Entonces, vamos a hallar ecuaciones de la posición, ecuaciones de la velocidad, ecuaciones de la aceleración, etcétera, etcétera, basándonos simplemente a el concepto previo del movimiento armónico simple. Por eso que va a ser muy importante siempre para nosotros, ¿no? El que tú lo reflejes de esta manera, el que tú te brindes de esta manera el movimiento circular con este movimiento que tú estás observando, ¿ya? Va a ser muy importante, date cuenta, claro que sí. Entonces vamos a tener un gran estudio, un maravilloso a partir de ello, que va a ser muy importante lógicamente para ti, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante, demasiado importante para ti.